Un placer saludarles desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño hoy en el análisis de lo que es noticia a esta hora en América Latina y el mundo. En Noticia Colombia, el fantasma del magnicidio vuelve a rondar sobre el panorama electoral de cara a las presidenciales en este país suramericano, donde el candidato que lidera la intención de voto asegura tener información policial de que una organización paramilitar planea asesinarlo. La denuncia ocurre en un país con un largo historial de magnicidios y donde no cesan los asesinatos de líderes sociales, 65 ya en 2022. Y es noticia, Perú ya está en manos del Congreso de la República la decisión de consultar mediante referéndum si los peruanos y peruanas quieren o no una asamblea constituyente que derogue la Constitución de 1993 y formule una nueva Carta Magna. Y es noticia Israel y Palestina, porque Israel mantiene a más de 4.500 palestinos presos, entre ellos al menos 15 periodistas detenidos en cárceles israelíes, muchos sin sentencia ni juicio. De inmediato comenzamos. Es noticia Colombia porque en este país con un abultado historial de magnicidios y donde no cesan los asesinatos de líderes sociales, ahora se teme un atentado contra el candidato que lidera la intención de voto de cara a las presidenciales. Gustavo Petro suspendió su gira por el centro del país este 3 y 4 de mayo por razones de seguridad, pero su equipo de campaña asegura que se mantendrán en la batalla electoral. La Fiscalía General informó que abrió una investigación en relación a la denuncia hecha por el candidato a la presidencia Gustavo Petro, en la que asegura tener información según la cual el grupo paramilitar La Cordillera estaría planeando atentar contra su vida. Se trata de una organización criminal dedicada al narcotráfico y sicariato, con presencia en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, además de algunas regiones en Antioquia y Valle del Cauca, parte del eje cafetero colombiano, donde Petro anunció que tuvo que suspender sus actividades de campaña ante esta amenaza a su seguridad. Petro señala que miembros de la fuerza pública son parte de ese grupo paramilitar y que en el plan en su contra estaría involucrado un efectivo de la Policía Nacional, partícipe del asesinato de Lucas Villa, el líder estudiantil, caído durante el paro nacional de 2021. Desde la policía indican que hasta el momento no cuentan con información de inteligencia que le permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del pacto histórico. Sin embargo, las amenazas a los candidatos en medio de una contienda electoral no son algo nuevo en Colombia. Grupos armados irregulares, carteles del narcotráfico y alianzas de sectores políticos y funcionarios del Estado fueron responsables de asesinatos de varios aspirantes presidenciales en años pasados. El 9 de abril de 1948, el candidato del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado. Era el mejor posicionado entre los aspirantes a la presidencia. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, quien fue candidato de la Unión Patriótica. 18 de agosto de 1989, cae asesinado por sicarios el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más posible ganador de la contienda. En las elecciones presidenciales de 1990, fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa, candidato de la UP. También en 1990 fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, uno de los líderes del movimiento guerrillero M-19. En 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional,
quien fue aspirante presidencial en 3 ocasiones y resultó muerto en un atentado el 2 de noviembre de 1995. Esta abultada lista mantiene la alerta del pacto histórico en un país donde, a la par de la violencia política, no cesan los asesinatos de líderes sociales, cuya cifra alcanzó las 65 víctimas en lo que va de año, con la muerte de Mauricio Fori este martes en Valle del Cauca. Y hacemos contacto a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá. Saludos, Hernán. ¿Cuáles han sido las reacciones hasta ahora? ¿Algún pronunciamiento de la Policía Nacional o el Gobierno Nacional sobre esta grave denuncia que hace el equipo de campaña de Gustavo Petro? Rolando, un saludo para usted, muy buenas noches, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. En Colombia, América Latina y el mundo sí ha habido varias reacciones en torno a esta denuncia. Integrantes del pacto histórico aseguraron que intentaron en días anteriores, meses anteriores, varias reuniones con los integrantes de la policía y el ejército. Aseguraron que esta solicitud no tuvo éxito y sobre todo se quería revisar precisamente esas denuncias que han llegado por otras vías a la campaña del pacto histórico, pues donde no hay garantías de seguridad para que se pueda desplazar el candidato Gustavo Petro. Ya le había ocurrido, aspecto que denunció a través de sus redes sociales en el mes de febrero, cuando pretendía desplazarse hasta el municipio de Cacarica, en el departamento del Chocó, y por cuestiones de seguridad no lo pudo hacer allí. Tenía pensado reunirse con algunos integrantes de las organizaciones sociales y derechos humanos. Pero antes ya había sido víctima de un atentado, de un ataque, hace 4 años, en el 2018, en la ciudad de Cúcuta, y pues en esa oportunidad se veía cómo le habían disparado, impactos de proyectil habían quedado en el vehículo que se desplazaba. Mientras tanto, la policía y los organismos de inteligencia aseguran, y como lo veíamos en el informe, no han recibido ninguna clase de registro, de reporte que dé cuenta de ese plan criminal. A esta postura, a esta posición se sumó el presidente de la República, que esta mañana en una intervención radial aseguró que el candidato Gustavo Petro es uno de los que tiene más numeroso su esquema de seguridad. El día de hoy se conocía en horas de la tarde que por parte del candidato Gustavo Petro y el ministro del Interior, junto con la cúpula de la policía, sostuvieron una reunión en el Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano. Allí se ultimaron detalles para la protección del candidato. Aseguró el ministro del Interior, Daniel Palacio, que se incrementó su esquema de seguridad y se implementaron unos protocolos, sobre todo cuando esté en plaza pública, que se coordinará con la policía regional, con la policía de cada municipio o departamento al que visite. Por el momento, lo que se ha conocido, Rolando y televidentes, es que la campaña del pacto histórico no cesará en su recorrido por los diferentes municipios y departamentos de Colombia. Aseguraron que iniciarán con este recorrido el próximo jueves y que pues en los próximos días ya darán a conocer la agenda donde estará el candidato a la presidencia del pacto histórico Gustavo Petro, y que es quien tiene los niveles más amplios de intención de voto según las encuestas en Colombia. Hernán, tú que vives a diario la situación política, social, económica en Colombia y puedes leer el contexto en el que se desarrollan estas presidenciales, ¿hay razones para tomar en serio este tipo de denuncia o sería solo para intentar atemorizar a los candidatos? ¿El ambiente que hay hoy en Colombia favorecería que se concretara un plan de magnicidio, el asesinato de uno de los líderes que propone un cambio para Colombia? Pues como lo veíamos en el informe que presentaron, Colombia históricamente ha sido un país donde algunos sectores
en el país han sido reacios a ese cambio. Veíamos cómo han sido asesinados algunos candidatos presidenciales a finales de los 80, principios de los 90, donde pues los grupos de extrema derecha, narcotraficantes, aliados a sectores políticos de ultraderecha, pues no han permitido ese cambio. Las razones por parte de los integrantes del pacto histórico aseguran que las hay todas. Ellos dan cuenta de unas informaciones de alta fidelidad que aseguran que hubo un plan o hay un plan criminal para atentar y asesinar al candidato del pacto histórico. Esto ha sido recurrente, no es la primera vez que le ocurre al candidato Gustavo Petro, y sí hay un establecimiento que no quiere que haya ese cambio y que pertenece a los grupos de ultraderecha que están asociados con el paramilitarismo y que están asociados con el narcoparamilitarismo, que es el que ha propiciado en esos nexos, en esas relaciones con el poder político, poder llegar a la casa presidencial. Y a partir de allí, pues se teje cualquier cantidad de relaciones, de nexos y sobre todo esas, expresiones desde la ultraderecha para atacar, para estigmatizar a cualquier candidata de la oposición que represente un cambio en el país. Ya se ve desde las redes sociales, inclusive Rolando y televidentes, que esta situación se asocia con un evento que sucedió a inicios de este año, cuando desde la cárcel La Picota en Colombia se huyó un integrante del Clan del Golfo y que hacía parte de la Cordillera, grupo narcoparamilitar que está asociado a extorsiones, sicariato y temas de narcotráfico. Él había sido capturado en el año 2018 y estaba recluido en la cárcel La Picota, pues se fugó a inicios de este año y llevaba puesto un uniforme de los guardias del IMPEC, que son los encargados de custodiar las cárceles y los reclusos en el país. Por parte de la defensa de alias Matamba, que fue quien se fugó de la cárcel La Picota, pues se asegura que él está desaparecido, que no se tiene ningún registro de su paradero. Sin embargo, para algunos periodistas en esta situación, hilando los términos, hilando esta situación, se asocia que este criminal Matamba, que hacía parte de la cordillera, se haya fugado y que no tenga ningún registro, que las autoridades de inteligencia no tengan razón de dónde está, de cómo se fugó, de por qué se fugó, siendo un integrante de la cordillera, que es el grupo que en este momento el pacto histórico asegura que está detrás de ese plan criminal. Aquí surgen una cantidad de preguntas, interrogantes frente a esa situación anómala que ahora está pasando con la situación de seguridad del candidato Gustavo Petro y la fuga de este criminal Matamba de la cárcel La Picota. Aquí surgen varios interrogantes, sobre todo para hacerle a las autoridades de inteligencia y a las autoridades de policía. Como les hemos venido reiterando, la policía asegura que hasta el momento sus labores de inteligencia no tienen ningún informe que dé cuenta de un plan criminal para atentar contra el candidato del pacto histórico Gustavo Petro. Hernán, y también en un intento de poner en perspectiva esta denuncia y un poco describir el panorama preelectoral en Colombia, ¿cómo interpretar entonces el hecho de que hace algunas semanas el propio general, el jefe del ejército Zapatero, hacía declaraciones en contra de Petro, luego la respuesta que tuvo, la actitud que tuvo el presidente Duque ante esto y la catarata de opiniones de militares que algunos en Colombia interpretaron como la posibilidad incluso de que llegar a la presidencia Petro podría ser también objeto de un golpe de Estado? ¿Cómo se ha interpretado este hecho, esta postura de la jerarquía militar en torno a la candidatura de Petro? Históricamente, y se habla aquí de los analistas que han hecho el recorrido histórico por Colombia,
los militares siempre han estado, y los organismos de policía han estado siempre asociados a los organismos de poder. Y los organismos de poder que siempre han estado en la presidencia de la República y ocupando cargos públicos. Lo que no permitiría que hubiera pues esos cambios a los que he hecho referencia. Pero también se ha conocido en este periodo de la historia que algunos integrantes de estos grupos al margen de la ley, de los grupos paramilitares, han dado versiones ante Justicia y Paz, ante la Comisión de la Verdad, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, de ciertos nexos entre integrantes del Ejército y la Policía y estos grupos narcoparamilitares. Un beneficio mutuo que se han presentado pues varias irregularidades en los territorios, asesinatos, masacres, donde participaron paramilitares con la anuencia de paramilitares. Así que esta relación se teje y a partir de un trino que dio a conocer el candidato Gustavo Petro, asegurando, dando cuenta de que mientras la guerra se da en los territorios y se asesinan soldados, algunos oficiales del ejército pues tienen esos nexos muy cercanos con algunas bandas narcoparamilitares, lo que desencadenó esta reacción del comandante de las fuerzas militares, el general Zapatero, que aseguró que si tenía pruebas que las mostrara ante la Fiscalía, y dijo que como él, generales como Zapatero van a quedar en la cúpula militar y van a seguir perteneciendo al ejército. De alguna forma, mandando un mensaje de que no le va a quedar fácil, digámoslo, a Gustavo Petro, de alguna forma dar cuenta de esos movimientos, de esas perspectivas en el ejército de ultraderecha y sobre todo de políticas de guerra que ha venido implementando el sector de la derecha en el país. Todo esto generó un debate porque en la Constitución Política de Colombia los integrantes del ejército no son deliberantes, no pueden participar ni opinar en temas de política, sobre todo de campañas presidenciales. Así que todo esto ha sido un entramado de señalamientos, de estigmatización, de hacer quedar mal al candidato, de lanzar dardos y pullas contra determinados candidatos que representan las posibilidades de cambio, que hacen parte de los movimientos políticos alternativos, de los movimientos políticos de izquierda, que siempre desde la parte militar y desde los organismos de poder de ultraderecha se han asociado con la guerrilla y toda una estigmatización en relación a todo lo que represente un cambio, a todo lo que represente una renovación en el país. Y esto pues da cuenta de esa situación de que les estoy comentando, Rolando. Gracias, Hernán, por tu tiempo, también por esta descripción del panorama preelectoral en Colombia, que nos anuncia de algún modo lo que espera este país suramericano para las próximas semanas. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque también es noticia Perú, donde la mayoría absoluta del Congreso de la República debe decidir si consulta mediante referéndum la pertinencia de una asamblea constituyente. Ya regresamos. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones. De lunes a viernes. Solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur.
Es noticia Perú, ya está en manos del Congreso de la República la decisión de consultar mediante referéndum si los peruanos y peruanas quieren o no una asamblea constituyente que derogue la Constitución de 1993 y formule una nueva Carta Magna. El Congreso inició este martes el debate sobre el proyecto de la reforma constitucional enviado por el Ejecutivo, que plantea añadir un artículo que da las pautas para una Asamblea Nacional Constituyente. A partir de allí, el gobierno aspira a efectuar un referéndum consultivo para que los ciudadanos decidan si quieren hacer una nueva Carta Magna. El presidente Pedro Castillo ha señalado que busca derogar la Constitución fujimorista de 1993 por considerarla apéndice de las políticas neoliberales que excluyen a la mayoría de la ciudadanía. En la sesión en el Parlamento, ante la Comisión de Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, destacó la legalidad de la propuesta, que ha sido objeto de descalificación por parte de la oposición, que lidera el Congreso. Este proyecto de ley no tiene nada absolutamente de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso, que es inconstitucional. No, señor. El poder constituyente no tiene por qué estar regulado en una constitución. Ya no sería poder constituyente, ya sería un poder constituido. Asimismo, el primer ministro argumentó la propuesta con énfasis en las demandas del pueblo. Señaló que para responder a estas se debe contar con una nueva Carta Magna. ¿Saben qué, señoras y señores? ¿Saben qué, señora presidenta? La Asamblea Constituyente necesita ser modificada por otra Asamblea Constituyente para que el pueblo también coma. Porque son aquí, ¿no?, los grandes monopolios y oligopolios los que no quieren una nueva Constitución, pero no tienen el coraje de salir a decir, no, que esto afectaría a los grandes monopolios. La propuesta de una constituyente que busca la participación de la mayoría de los ciudadanos llega al Congreso a enfrentar un bloque parlamentario que ha intentado destituir a Pedro Castillo en 2 ocasiones. En contraparte, organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Perú expresaron desde ya su apoyo al referéndum consultivo que se plantea para octubre, por considerar que de lograrse ese cambio, la política de Estado se acercaría a los intereses del pueblo. Nos vamos de inmediato hasta Lima, Perú. Allí está nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Amplíanos, Ramiro, sobre la jornada de hoy en la que ya está en manos del Congreso la decisión de aceptar o no que el pueblo decida. Orlando, buenas noches a la audiencia de Telesur. Sí, en efecto, hoy día el primer Aníbal Torres estuvo ante la Comisión de Constitución del Congreso para presentar el proyecto sobre la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. En esta, Aníbal Torres ha hecho énfasis en el carácter plurinacional inclusivo de esta nueva asamblea que debería representar a las comunidades indígenas, a los pueblos afroperuanos y a toda clase de, etnias y partidos políticos inscritos sin ningún tipo de distinción ni discriminación. Asimismo, ha hecho énfasis también en que el capítulo económico tendría que ser cambiado, ya que según esta nueva constitución, el Estado cumple un rol subsidiario en las inversiones privadas, siendo este solo complementario y no central. Asimismo, ha criticado los monopolios, los oligopolios, que impiden que mejore la calidad de vida de las personas debido al alza, constante y abusiva que hacen de los precios de los alimentos de primera necesidad. Por otro lado, ha indicado de que ante la profunda crisis en la que está el Perú, ya no sirven las reformas parciales. Es por esto que se tiene que hacer esta asamblea constituyente para que se redacte una nueva constitución. Él ha recordado los hechos que se han venido realizando desde el Congreso con los cambios parciales en la Constitución que solo han roto el equilibrio de poderes. Ha recordado que se ha limitado el derecho al referéndum, que se ha usado de manera abusiva esta figura de la vacancia presidencial. Asimismo, ha señalado y ha descartado estas críticas relacionadas a una posible perennización del gobierno en el poder, según han dicho los opositores.
Respecto a esto, Aníbal Torres ha señalado que el gobierno no intervendrá de ninguna manera en la redacción de esta Carta Magna y que lo harán los asambleístas, que serían autónomos e independientes. Un principal elemento de esta reforma que se está planteando desde el Poder Ejecutivo es la incorporación del artículo 207, que permita la reforma total de esta Constitución fujimorista del año 1993. Y después de lo que se analizó hoy, de esta presentación, este día, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento ahora? Bueno, tras este debate en el que han participado además diversos constitucionalistas, toca que el Pleno vuelva a debatir, se vuelva a poner a discusión este proyecto y que, se vote o no la aprobación. Si bien es cierto, es una iniciativa importante que está permitiendo visibilizar un nuevo marco jurídico que permita nuevas políticas que, favorezcan a las mayorías. Veamos qué va a pasar, ya que la oposición tiene mayoría en el Congreso y difícilmente podría aprobarse esto. Sin embargo, habrá que estar a la expectativa de ver qué sucede en estos días. Gracias, Ramiro, por actualizarnos acerca de lo que ha sucedido hoy en Perú, y de inmediato desde allá también, desde Lima, conversamos, analizamos este tema con Duberlí Rodríguez Nieto. Él es presidente de la Comisión Nacional Provisional del Movimiento Unidad Popular. Bienvenido a Telesur, gracias por acompañarnos. La primera pregunta, ¿es constitucional este paso, esta propuesta que hace el presidente de Perú, Pedro Castillo? ¿Es una propuesta de este tipo? ¿Su naturaleza es constitucional? Amigo periodista de Telesur, efectivamente, la Constitución del año 1993 había puesto un candado para evitar una reforma total de la Constitución, es decir, por el camino de una asamblea constituyente. Entonces, eso está contenido en el artículo 206. Y el presidente de la República ha formulado una iniciativa legislativa para que se agregue el artículo 207 que permita la convocatoria a una asamblea constituyente utilizando el mismo mecanismo que está establecido en la actual Constitución. De tal manera que no se puede por ningún lado afirmar que la propuesta presentada por el presidente de la República es inconstitucional. Propuesta también que va de la mano con una propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, amazónicos, afrodescendientes, de Ecología y Medio Ambiente, la congresista Margot Palacios, que también ha presentado con anterioridad un proyecto en la misma dirección. O sea, para entender y comprender, hay un artículo, el 206, que dice que no puede haber una reforma total a la Constitución, y lo que propone Pedro Castillo es incorporar otro artículo que dé luz verde a una iniciativa como esta. No, el tema es que no solamente el artículo 206 pone un candado, sino que dice que cualquier reforma tiene que pasar por el Congreso de la República, vale decir que no habría una asamblea constituyente. Entonces, para superar ese impasse o ese candado que ha puesto la Constitución del 93, es que el presidente de la República está formulando la solicitud de que se incorpore un artículo adicional, el artículo 207, que permita precisamente convocar a una asamblea constituyente donde en un referéndum, con una pregunta muy simple de que si se quiere o no se quiere una nueva constitución, esa pregunta se haría con motivo de las próximas elecciones municipales y para los gobiernos regionales que están previstas para el mes de octubre de este año. O sea, lo que se está proponiendo entonces es un nuevo artículo que quite ese candado a la Constitución, pero en un escenario en el que ese propio Congreso ha estado marcándole el paso ahí insistentemente para intentar destituir a Pedro Castillo. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Cuáles son los escenarios posibles de ahora en adelante? Lo que debe quedar claro para los televidentes de Telesur y también incluso para los que desde nuestro país, la tierra de los incas del Tahuantinsuyo, están escuchando. Miren, lo que tiene que quedar claro es que en un poder constituido, como es el poder legislativo, ahora llamado Congreso de la República en el Perú, no puede pues elaborar una nueva constitución. Y el artículo 206, para los que están ahora en mayoría en el Congreso, es lo que los habilita para que solamente ellos pudieran hacer alguna modificación en la Constitución. Entonces,
con el artículo 207 ya se habilitaría para que sea un organismo exclusivamente dedicado a la tarea de de elaborar una nueva constitución, es a través de una asamblea constituyente, como ocurre actualmente en Chile, por ejemplo, con la Convención Constitucional. Entonces, en conclusión, un poder constituido, ya sabemos que dentro de una democracia liberal hay tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo personificado por el presidente de la República y el poder legislativo, en el Perú, Congreso de la República. Ninguno de esos tres poderes pueden hacer una nueva constitución porque son poderes constituidos por un poder constituyente. Un poder constituyente es un poder originario. Los poderes constituidos son poderes derivados que tienen una labor propia. Entonces, por ejemplo, la Asamblea Constituyente que se podría establecer en el Perú no es que va a gobernar el país. Quien va a seguir gobernando va a ser el Poder Legislativo, el Poder Judicial seguirá trabajando, el Poder Legislativo seguirá legislando. Entonces, se requiere de un Poder Constituyente que refunde la República, que durante ya 200 años hemos tenido un Estado uninacional bajo el concepto de Estado-Nación, y lo que queremos ahora es un Estado plurinacional. Queremos que América avance hacia una América plurinacional. Y pues, sobre todo en el tema del régimen económico, que la Constitución del 93 consagra el neoliberalismo, consagra el principio de la subsidiariedad del Estado. Hay que poner fin al Estado subsidiario, hay que darle un mayor rol al Estado en la economía. En cambio, la Constitución del 93 pues le da un papel subsidiario del mercado, es decir, que el Estado no puede participar en ninguna actividad económica, cosa que es totalmente nociva para los intereses del país. Por ejemplo, ahora que tenemos crisis alimentaria como producto también de la pandemia del COVID-19, los campesinos agricultores, la agricultura familiar necesita, por ejemplo, fertilizantes, necesita urea, que está ahora a $70 el saco de urea, la bolsa de urea. ¿Y por qué no? Con industria petroquímica el Estado podría perfectamente producir urea. Nosotros tenemos una mina gigantesca de fosfatos de Bayóvar que también podríamos producir fertilizantes, pero esa tarea ahora no la puede hacer el Estado porque la Constitución del 93 no se lo permite. Entonces, pues hay que poner fin al Estado subsidiario, del mercado, para ir hacia un Estado que tenga un rol más activo en la economía. Duberly, sin dudas todos esos propósitos pudieran ser muy loables desde su perspectiva y sin dudas es parte de la promesa, una de las más importantes promesas de campaña que hizo Pedro Castillo para alcanzar la presidencia, pero viendo el contexto de la correlación de fuerzas que hoy hay en el Congreso peruano y en la propia sociedad, esas ideas tienen la posibilidad de abrir el camino, allanar el camino para transformar esa constitución fujimorista que tiene ese candado para que no sea refundada la Carta Magna. Para conocimiento de los televidentes de Telesur, también quiero agregar un dato o una información. No solamente existe el candado del artículo 206 de la Constitución, sino que acaban de poner otro candado. Han aprobado por insistencia, porque el gobierno la observó, la ley 31.399, que le llaman ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en la Ley de Participación y Control Ciudadano. ¿Y qué cosas establecen con esta ley? Que cualquier, por ejemplo, referéndum tiene que ser necesariamente pasar por la aprobación del Congreso de la República, es decir, ni siquiera se podrían reunir firmas, 1 millón de firmas, 2 millones de firmas, para que haya la autoconvocatoria en ejercicio de la soberanía popular, que es lo que corresponde cuando se hace uso de lo que se llama la democracia directa, cuya figura, digamos, representativa podría ser justamente el referéndum. Es decir, con esta ley prácticamente incluso están anulando la posibilidad de un referéndum. Entonces, ante esos candados que está poniendo la derecha atrincherada en el Congreso de la República, hay que pues utilizar, digamos, formas de lucha tanto dentro del propio Parlamento, como el presidente de la República lo ha hecho presentando el proyecto, como otros congresistas también lo han hecho, como la congresista Margot Palazzo, pero también desde el pueblo organizado, desde la calle, tiene que irse a conquistar un momento constituyente, vale decir, a ir ganando la mente de la gente para que haya un estado de ánimo favorable a esta Asamblea Constituyente. Por esa razón es que, por ejemplo, el día 21 de abril se ha realizado un paro nacional
campesino, agrario, rondero y popular, donde planteando la lucha contra los monopolios, contra los oligopolios, se ha planteado también la necesidad de ir a una Asamblea Nacional plurinacional, ecologista y paritaria. Y para este próximo sábado 14 de mayo se va a realizar un gran encuentro nacional de la Asamblea Nacional de los Pueblos, donde las organizaciones obreras, con la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, con la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, la CUNAR, y los gremios del sector agrario, los estudiantes, los maestros, van a participar en esta asamblea para ponerse de acuerdo cómo diseñar, digamos, una táctica para ir avanzando en conquistar el momento constituyente. Somos conscientes de que no tenemos en este momento todavía madurado el momento constituyente, pero con la participación del pueblo organizado desde dentro y fuera del Parlamento, creo que el resultado va a ser en que de todas maneras tendremos una asamblea constituyente que podrá diseñar una nueva república para nuestro país. Gracias, Duberly, por sus reflexiones, por ayudarnos a comprender mejor el escenario que enfrenta hoy Perú de cara a esta propuesta del presidente Pedro Castillo de que el Congreso de la República decida si es posible someter a referéndum la posibilidad de una asamblea constituyente para el Perú. Muchísimas gracias, hacemos una pausa, pero en instantes estamos de regreso porque es noticia también Palestina, donde organizaciones de derechos humanos reclaman justicia para los más de 4.500 ciudadanos palestinos presos en cárceles de Israel. Porque Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Y es noticia Israel, Palestina también, porque activistas de derechos humanos denuncian que Israel mantiene a más de 4.500 palestinos presos, entre ellos al menos 15 periodistas están detenidos en cárceles israelíes, muchos sin sentencia ni juicio. Un grupo de derechos humanos israelí, Hamoket, reveló el martes que en las cárceles de Israel habría unos 4.523 reclusos palestinos denominados de seguridad, de los cuales 2.441 son prisioneros sentenciados, 1.478 detenidos en prisión preventiva y 604 detenidos administrativos recluidos sin juicio. Las condiciones de los reclusos de seguridad difieren de las de los reclusos regulares. De acuerdo a Hamoket, el trato de Israel a los reclusos de seguridad viola sus derechos a la igualdad, la dignidad, la vida familiar, la educación y más, en contravención del derecho internacional. La gran mayoría de los presos de seguridad son palestinos de los territorios ocupados. La retención de prisioneros y detenidos de los territorios ocupados dentro de Israel constituye una flagrante violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado de prisioneros y detenidos fuera del territorio ocupado, y también viola los derechos humanos básicos consagrados, entre otras cosas, en la ley israelí. Los datos
fueron proporcionados por el Servicio Penitenciario de Israel e incluyen a todos los reclusos de seguridad en prisiones bajo la jurisdicción del Servicio Israelí de Prisiones, incluida la prisión de Ofer, situada en Cisjordania. Al mismo tiempo, fue revelado que habría unos 600 palestinos sin cargo ni juicio, el número más alto desde 2016, aplicado casi en exclusiva contra palestinos, ya que la detención administrativa rara vez se utiliza contra los judíos. Los llamados detenidos administrativos son arrestados sobre la base de pruebas secretas, sin conocer las acusaciones en su contra, y no se les permite defenderse en los tribunales. Suelen ser recluidos por periodos renovables de 6 meses, que a menudo conducen a años de detención. Si bien Israel dice que el procedimiento permite a las autoridades detener a los sospechosos mientras continúan reuniendo pruebas, los críticos y los grupos de derechos dicen que se abusa ampliamente del sistema y niega el debido proceso. Según Hamoket, otros 1.478 palestinos están detenidos para ser interrogados, han sido acusados y están en espera de juicio o están siendo juzgados actualmente. Por su parte, la Organización de Prisioneros Palestinos, en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, denunció que al menos 15 periodistas palestinos están detenidos en cárceles israelíes como parte de la estrategia de ese país de intentar silenciar la verdad sobre sus crímenes, al tiempo que precisó que los comunicadores son perseguidos, hostigados y muchas veces arrestados y golpeados mientras realizan sus labores por las fuerzas de ocupación. Y para reflexionar sobre este tema nos vamos hasta Santiago de Chile y allí conversamos con Pablo Joffre, periodista y escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acompañarnos, profesor. Un placer poder conversar nuevamente con usted, pero ¿qué significa que los prisioneros palestinos sean clasificados como de seguridad y reciban o estén en condiciones que difieren de los reclusos regulares? Orlando, muy buenas noches. Bueno, lo que significa esto es la comprobación de respecto a que Israel, que el régimen israelí, el régimen sionista, es lisa y llanamente un violador de los derechos humanos del pueblo palestino. Cuando tú calificas como detenidos de seguridad, lo que estás haciendo es clasificarlos de una forma que conviene al régimen ocupante. Por lo tanto, la normativa aplicable a aquellos palestinos en resistencia, con todo lo que significa la resistencia desde el punto de vista del derecho internacional, que es legítima, que es un deber de todo pueblo oponerse a un ocupante y un colonizador como es el régimen sionista, y por tanto lo que aplican ahí son una serie de medidas administrativas que son violatorias absolutamente del derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional. La detención administrativa que se tiene sobre 600 palestinos de un total cercano a los 5.000, que más que detenidos son secuestrados, porque el cuarto convenio de Ginebra establece como violatorio del derecho internacional el hecho de trasladar a los prisioneros de un territorio donde pertenecen a otro fuera de su frontera. Más aún, la consideración que yo tengo al respecto es que Palestina es una sola, ¿no? La Palestina histórica ocupada por Israel desde el año 1948 es reconocida por muchos países como territorio israelí. Si eso fuese así, entonces es aún más violatorio del derecho internacional, porque lo que está haciendo es trasladar a prisioneros de la resistencia palestina fuera de Cisjordania, fuera de Gaza, y los traslada entonces a prisiones establecidas en la Palestina histórica ocupada, como Hadarim, Hasharot, Romonión, Nitzan y otras que están fuera de la línea verde y que están fuera de la franja de Gaza. Y en ese plano entonces se aplica, además de este secuestro, a gran parte de los prisioneros de la resistencia palestina, se aplica esta detención administrativa donde no se presentan cargos penales contra los prisioneros. Y eso puede durar largos años, no hay juicio. Se les recluye sobre la base de pruebas secretas de personas absolutamente secretas desde el punto de vista de que no tienen acceso los abogados, no tienen acceso los testigos, son testigos absolutamente funcionales al régimen israelí. Y más aún,
las autoridades militares ocupantes lo que dicen es: no podemos revelar esas pruebas secretas por razones de seguridad. Es decir, no están puestas ni a disposición de los detenidos, menos aún de sus abogados, que no pueden, por tanto, impugnar los motivos de la detención. Y esto, en todas las legislaciones internacionales, lo que constituye es una gravísima violación de los derechos civiles y políticos. Detenciones administrativas, detenciones de niños que son prisioneros, más de 200 niños menores de 16 años, 40 mujeres prisioneras secuestradas por el régimen sionista, 550 prisioneros secuestrados palestinos que cumplen sentencias de cadena perpetua, 500 de ellos cumpliendo sentencias de más de 20 años. Estamos hablando, por tanto, cifras que además hay que sumarle todo lo que significan las palizas físicas, los registros desnudos, que son interrogados con los ojos vendados, encapuchados, golpeados después de ser torturados, con amenazas de dañar a sus familias, sin recibir atención médica adecuada, negándole en un gran porcentaje el contacto con un abogado. Es Pablo, decir, también habría que incluir aquí, lo han denunciado durante el Día de la Libertad, el Día Internacional de la Libertad de Expresión, la presencia también de un importante número de periodistas que están detenidos también en estas condiciones. Y eso me hace llevar el análisis también a cómo todo este panorama que sería titular en los principales medios del mundo no está hoy. Realmente no está en toda su dimensión ese drama que está viviendo el pueblo palestino, que por una razón u otra, sin cargos, con procedimientos irregulares, están hoy en cárceles de Israel. Sin duda, Orlando, los periodistas no somos distintos al resto de la sociedad, ¿no? Pero si tú señalas bien un punto, si en cambio fuese detenido un periodista occidental, estadounidense, francés, británico, por ejemplo, en Ucrania, por fuerzas rusas, sin duda generaría una hecatombe internacional, ¿no? Atentado a la libertad de expresión, violación a los derechos humanos, pero como se trata de los palestinos, y por 74 años el régimen sionista, aliado de Estados Unidos, aliado de los franceses, de los británicos, de los alemanes, sin duda han establecido una política de doble rasero y de hipocresía. ¿Qué importa un palestino? ¿Qué importa un periodista palestino? ¿Qué importa un niño, una mujer palestina? Si pueden estar secuestrados largos años. El doble rasero y la hipocresía aquí se expresa en toda su dimensión, pero insisto, no hay gran diferencia entre un preso palestino y aquellos que ejercemos la vocación y que ejercemos el ejercicio y el oficio del periodismo. Lo que eso demuestra es que no se respeta en lo absoluto a ningún habitante palestino, hombre, mujer y niño. No se respeta al periodista, no se respeta a los profesores, no se respeta a nadie que tenga la condición de palestino. Porque es propio de los regímenes totalitarios, y en este caso el régimen nacional sionista israelí, que comete todo tipo de atrocidades, que ha matado, ha asesinado periodistas, como asesina enfermeras, médicos, niños, deportistas, como ejecuta científicos. Es decir, para Israel, para el régimen sionista, cualquier palestino es un enemigo. Hombre, mujer, niño, con profesión o sin profesión, periodista, escritor, científico, enfermera, cualquiera es un blanco para el régimen sionista. Y en eso Occidente, mutis por el foro, callado, obsequioso, cómplice, otorgándole la impunidad al régimen israelí, que ha asesinado a decenas de miles de palestinos sin que haya tenido sanción internacional alguna. Impunidad internacional de los organismos internacionales, complicidad de regímenes como el estadounidense, el francés, el británico, la complicidad y crisis de conciencia alemana, la normalización, que no es más que la visibilización de aquellas relaciones que ha tenido el régimen corrupto monárquico saudí, el régimen corrupto monárquico de Marruecos, que también ocupa y coloniza el territorio del pueblo saharaui y viola los derechos del pueblo saharaui, Arabia Saudí, que viola los derechos del pueblo yemení. Es decir, este Occidente que tanto cacarea el respeto a los derechos humanos, cuando se trata de Palestina y otros pueblos, en específico el que tratamos hoy, simplemente calla, obsequioso, cómplice
mientras se violan los derechos de millones de seres humanos. Denuncian organizaciones de derechos humanos también que este tipo de procedimiento irregular es selectivo. No te escucho Sí, bien. me escucha ahora. Intentamos restablecer la comunicación para que Pablo Joffre nos escuche. Pablo, denuncian organizaciones de derechos humanos que este tratamiento es selectivo con los palestinos porque muchos de estos procedimientos no aplican para ciudadanos de Israel. Rara vez, no es una característica que esto se aplique con ciudadanos israelíes. ¿Qué estaría significando esto de alguna manera también? De un régimen de apartheid, segregacionista, racista, lo que demuestra lisa y llanamente que cuando se trata de la sociedad israelí, donde hay un 20% de palestinos que son ciudadanos israelíes, tampoco se aplica el derecho. Tampoco se aplica el derecho internacional y menos el derecho local que ellos tienen, ¿no? La ley de Estado-Nación judía es una ley absolutamente racista, porque lo que establece son los derechos para aquellos que profesan la religión judía, no para los palestinos. Por tanto, estamos hablando que en el caso de la Palestina histórica ocupada, con esa ley de Estado-Nación judía, establece en definitivo un régimen de segregación. Y cuando se trata de los territorios ocupados, no hay derecho para el pueblo palestino. En lo absoluto, lo que hay es ocupación, es colonización, es crimen, es asesinato permanente. Es decir, lo que hay en los territorios ocupados es la instauración de un régimen que yo denomino de nacional sionismo, que lo que ha hecho es crear dos grandes campos de concentración, Cisjordania y la Franja de Gaza. Ha creado en Palestina un gran campo de concentración, con millones de seres humanos sometidos al arbitrio, a la violación de sus derechos, a la ocupación de su territorio, a la creación de carreteras exclusivas, segregacionistas, que solo pueden utilizar estos 650.000 colonos extremistas que ocupan el territorio palestino en Cisjordania, un muro de 720 kilómetros de largo que lo que hace es dividir pueblos, aldeas, ciudades, demoler viviendas palestinas, impedir el retorno de los refugiados, generar una política absolutamente criminal, violatoria de los derechos humanos del pueblo palestino. Y claro, eso trae consigo que haya cerca de 5.000 secuestrados en cárceles sionistas, en estas mazmorras sionistas, donde se violan los derechos humanos permanentes de los prisioneros palestinos. Y lo que es peor, bajo la vista, bajo el conocimiento de los organismos internacionales que se dedican de vez en cuando a denunciar esto, pero sin hacer absolutamente nada, porque están cooptados por Israel y sus aliados, son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Temen un castigo, un chantaje, una sanción de Estados Unidos si se llega a sancionar a este régimen, que es un verdadero virus dentro de Asia Occidental. Lo denomino el virus Sion 48, peor que el COVID-19, porque ha contagiado no solo a Palestina, sino que además contagia con su virulencia y su crimen al resto de los países de Asia Occidental, incluso en nuestra América Latina, en Colombia, en nuestro propio país, en Chile, donde la influencia sionista es nefasta. Así que en ese plano, indudablemente, pedirle a Israel que respete el derecho del pueblo palestino es pedirle simplemente que ejecute acciones que son una ficción. La única solución para los secuestrados palestinos, para el pueblo palestino, los pueblos de Asia Occidental, es la completa eliminación del sionismo. Gracias, Pablo, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur y para quienes ven Es Noticia. Buenas noches. Muchas gracias a usted, que esté bien. Y hasta aquí el análisis de lo más importante de lo que es noticia ahora en América Latina y el mundo. La invitación a continuar mañana con la reflexión de lo que seguirá siendo noticia durante la jornada.